siguiente invitado ya está conectado con nosotros. Él es Ronald Céspedes, a quien saludamos. Ronald Céspedes, se los presento, es el delegado defensorial adjunto para la protección de derechos humanos, generacionales, género y diversidades de la Defensoría del Pueblo. Lo tenemos acá en Correo Play. Ronald, ¿cómo estás? Bienvenido a Correo Play. ¿Cómo te encuentras? Marisol, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Un saludo desde La Paz a quienes nos ven en esta jornada y gracias por la cobertura. Así que predispuestos a este diálogo importante. En momentos como estos es cuando nos damos cuenta que otra Bolivia es posible. Y mucho más cuando se es parte de una población en situación de vulnerabilidad. Porque para quienes somos gays o son lesbianas, bisexuales, transexuales o transgéneros, estos momentos históricos nos permiten avisorar que somos un poquito más ciudadanos y ciudadanas en el Estado y que vamos un poquito más siendo desiguales, quizás hablo mal, siendo más bien más iguales ante la ley y menos desiguales. Por ello es que cuando tuvimos conocimiento como Defensoría del Pueblo de la celebración de este primer matrimonio civil de una pareja del mismo sexo, como institución lo hemos valorado y creemos que es como tal un hecho histórico muy importante porque permite al Estado primero revisar sus propias prácticas de exclusión y discriminación institucional que en materia familiar durante muchas décadas terminó creando una barrera institucional respecto al reconocimiento del derecho a conformar familia por parte de parejas del mismo sexo o parejas con diferente orientación sexual y o identidad de género. Por lo cual, llegar a este momento es una posibilidad en el que el Estado se va quitando este velo de discriminación, de prejuicio histórico e institucional para permitir que, pues, se sienta que es posible contar con un Estado que reconoce que en Bolivia no solamente hay parejas conformadas por personas de diferente sexo, sino que también hay relaciones de amor, de compromiso, de proyecto compartido, de parejas del mismo sexo, que son parte de este pueblo, que son parte de esta construcción de ciudadanía en Bolivia y que deben encontrar en su Estado una institución que proteja y tutele sus derechos. Lo lamentable y lo anecdótico es que hayamos tenido que llegar a una acción, a dos acciones de amparo por parte de la pareja, lo cual denota esa tosudez, esa visión negativa y de prejuicio que muchas veces también fluye por la vida institucional pública del Estado. Pero aún así, estas circunstancias y objeciones no limitaron que esta pareja pueda luchar por lo que claramente es un derecho y que hoy abre una puerta a muchas otras parejas del mismo sexo que podrán celebrar su matrimonio civil como parte de este hecho histórico iniciado este 7 de agosto. Discriminación, decías tú hace un instante. ¿Es la palabra correcta? Y si lo es, te pido que también nos puedas explicar más al respecto. O también encaja en el denominativo desconocimiento, estigma, entre otras cosas. Muchas veces, si algo uno puede evidenciar en lo cotidiano, es que justamente la discriminación está basada en la ignorancia, en el prejuicio, en el estereotipo, en el estigma, y a partir de ello tener ciertos parámetros mentales que cuando estos se incluyen en la vida institucional del Estado, terminan haciéndose prácticas de discriminación institucional. Porque al final, ¿quiénes son los que administran el Estado? Personas de carne y hueso, ciudadanas y ciudadanos que ingresan al ejercicio de la función pública y que desde el ejercicio de nuestro papel como servidores públicos asumimos una función y un cargo bajo ciertos parámetros de funciones e intentamos desde ahí administrar una parte de esta gran cosa llamada Estado en sus diferentes parámetros. Lo importante es comprender, bajo lo que tú bien señalas,
que muchas veces cuando un ciudadano o ciudadana ingresa con sus prejuicios, sesgos e ignorancia al ejercicio de la función pública, también desde ese espacio pues se puede generar vulneración de derechos humanos. Por esa razón existe la Defensoría del Pueblo en su fundación ya hace más de 28 años, porque justamente existía la necesidad de tener una institución que tutele y vele por el cumplimiento de los derechos humanos para poblaciones en situación de vulnerabilidad y otra ciudadanía boliviana, justamente respecto a la administración pública, porque no siempre en la administración pública se encuentran las puertas y los sentidos para poder responder adecuadamente a una garantía de derechos. Por tanto, nosotros valoramos la valentía de la pareja que fue capaz por la vía constitucional de interpelar a una parte de ese Estado y que a partir también del apoyo de la ONG Igual, hoy tengamos esa puerta abierta. Lo importante es que vengan más parejas que exijan ese reconocimiento constitucional y legal, porque eso nos acerca más al espíritu de ser iguales ante la ley. Esto ha causado a nivel social muchas opiniones positivas. Me agrada ver el apoyo que ha habido de tantas personas a este hecho, a este hito, a este momento tan importante como lo mencionas tú. Sin embargo, bueno, las redes sociales y absolutamente dentro de la libertad de expresión podemos encontrarnos de todo. Yo no me quiero remitir a los comentarios negativos, no lo vale, evidentemente. Sin embargo, algunas puntualizaciones que me he encontrado por ahí, no que me causen ruido, sino quiero entender la respuesta que tú nos puedas dar, ya más entendido en materia de derechos humanos, que decían, por ejemplo, que la base del Estado o de un Estado, de una sociedad, representa a una familia que, entre comillas, puede procrear, entre comillas, te lo digo porque estoy repitiendo directamente cosas que no comparto, pero quiero saber la opinión tuya. Este matrimonio, ¿le afecta a la funcionalidad del Estado, como muchos apuntan? ¿Le afecta a la normalidad del Estado, como algunos señalan? Yo creo que no, pero ¿tú qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos argumentar este contrapeso? Es claro que ahí existe una falacia argumentativa. Los pilares de un Estado no pueden estar cimentadas en preceptos dogmáticos sobre lo que se entiende o no respecto a una institución social. La familia es como tal una institución social que el Estado tutela y protege constitucional y legalmente. Pero si se lee el espíritu del texto constitucional, del cual debo de decir, también puedo señalar que fui parte de ese proceso en su momento en la Asamblea Constituyente, como vocero del movimiento de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en ese proceso constituyente, fue justamente no hablar de la familia en la redacción constitucional, sino de las familias en un sentido plural. Porque en Bolivia no existe una única forma familiar, sino muchas otras, desde aquellas que son unipersonales, porque también se reconoce a la familia unipersonal. Una persona sola, soltera, es una familia como tal. También están las familias conformadas por una abuela y sus nietos, que por razones diversas tienen la ausencia de los padres. Están aquellas conformadas a partir de la adopción, de los vínculos que vamos tejiendo entre las personas. Miren, por suerte, si algo me alegra de haber leído en las redes sociales, luego de haber visto el caso del 7 de agosto, es que en Bolivia, inevitablemente, está habiendo un relevo generacional, también en el pensamiento. Y ese relevo generacional lo están haciendo ustedes, jóvenes, adolescentes que me están escuchando en este momento. Ustedes que usan el TikTok, ustedes que usan el Instagram, ustedes a su tiempo van a ser las próximas autoridades de este Estado que se resiste a veces a rajatabla de dar más igualdad a más sectores sociales. El que me escucha y hoy tiene 16 años, en los próximos 20 años tendrá 26 años.
aquel que tiene hoy 18 y en los próximos 10 años ya tenga 28 años, igual va a ser parte de la vida pública del Estado. De ustedes, jóvenes y adolescentes, van a salir los próximos diputados, senadores, concejales, el próximo delegado adjunto que se siente en esta silla, el próximo defensor del pueblo, el próximo procurador, el próximo presidente o presidenta. Ustedes me dan la esperanza de que algo en Bolivia está cambiando. Y son ustedes los que están pintando de colores la historia de Bolivia. Nuestra generación y las generaciones que me anteceden, estamos poco a poco cerrando ciclos y ustedes son aquellos que tienen que consolidar ese ciclo de igualdad en Bolivia. Por tanto, les animo con su rebeldía, con sus discursos de apertura a otras formas de amor, a otras formas de vivir, a que se resistan a ser conservadores, cerrados en sus miradas, exijan a sus instituciones más igualdad. Yo creo que otra Bolivia es posible. Ustedes la están haciendo. Pero para mi generación, aquellos que ya nos acercamos a los 50 años, a los 60, 70, también me he encontrado con muchos adultos, adultas mayores, felices y alegres por lo que ha pasado este 7 de agosto. Porque también no crean que entre nosotros no hay gente que es rebelde, también la vemos. Gente que quizás en desventaja social, en la época que nos tocó vivir, veíamos mayores quizás utopías respecto a muchos temas. Pero estos momentos históricos a nosotros nos permiten decir que todavía otra Bolivia es posible y celebramos quizás en silencio o hablando con alguien. Qué gusto que hayan habido una pareja que haya contraído matrimonio este 7 de agosto. Lo hablé con mis tías y mis tías estaban encantadísimas. Una tía tiene 78 años. Lo hablé recientemente con otra prima que tiene 50. Y eso demuestra que aunque no crean, también en mi generación habemos personas que no queremos que nos arrebaten la utopía de otra Bolivia posible. Me gusta lo que mencionas y con esto en mente quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo evitamos, si es que es posible, cómo evitamos que este tipo de actos, hitos, repito, sean instrumentalizados? Porque cuando hablamos de luchas, de sectores, de minorías también, si le quieres llamar, pueden llegar a caer en ser instrumentalizadas. Y yo no quiero decir por X o Y, pero es que pueden ser instrumentalizadas tanto por X como por Y, si me dejo entender. Por ahora te debo decir, Marisol, que más bien la causa LGBT genera más bien más anticuerpos en términos de rédito político. Así que por ahora más bien dudo mucho de que salga algún actor político a reivindicar este tema. Pero si en el futuro sucediese eso, yo me animaría a decir, porque seguro que este video va a quedar registrado para la posteridad. Alguien va a entrar a Facebook y va a descargarse esta entrevista. Quiero que sepan que la lucha y los derechos conseguidos de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero en Bolivia nunca han sido gratuitas, siempre han sido un coste. Gente que ha dado su vida por ello, gente que ha muerto y que no ha visto mucha igualdad. Personas que en este momento, mientras hablo, están viviendo en el anonimato y muchas otras temen a visibilizar su orientación sexual o su identidad de género para no ser expulsadas de sus casas. Esto sigue pasando en Bolivia y quiero que cuando vean este video en los próximos 10 o 20 o 50 años, sepan que en esta época a muchas personas nos tocó luchar y bancarnos la vida para tener más igualdad ante la ley y que estas conquistas no fueron dádivas ni migajas, fueron arrebatadas porque los derechos no son privilegios. Y espero que en los próximos 50 años, cuando vuelvan a ver este video, se den cuenta que esta sociedad y aquellos que apostamos por más igualdad, por más derechos, hicimos lo mejor que pudimos a nuestra generación y a las que nos están reemplazando. Pero ustedes, los que vienen detrás de nosotros,
tienen que hacer más cambios profundos en Bolivia y tarde o temprano el arco iris que durante mucho tiempo se ocultó en la oscuridad va a pintar la mayoría de las instituciones del Estado y de nuestras vidas. Qué gusto ser testigo, por lo menos de este poquito de igualdad y dignidad con la cual yo puedo decir que me voy acercando también. Nadie tiene la vida comprada a cumplir un ciclo en este pedacito de planeta. Ronald, te agradezco mucho por tu tiempo, por estos minutos acá conversando con nosotros, darnos un panorama, claro, más claro, esta visión institucional, esta visión personal también tuya en el marco de lo que ha sucedido acá en el país. Te agradezco muchísimo por estar acá con nosotros. Más adelante seguiremos contactando contigo para seguir conversando. Te agradezco y que tengas un gran resto de jornada. Muchísimas gracias, Marisol. Como ustedes saben, yo vengo desde Sucre, acá, a La Paz. Llevo presente a Sucre en mi corazón, en mi vida. Y desde acá les debo de decir que hay que seguir adelante. Yo valoro mucho en mi historia personal el aporte que ha tenido Correo del Sur también en muchos momentos históricos de la lucha de la población LGBTI, incluso de Sucre. Y seguro que algún día, yo le decía incluso a algunos colegas de Correo del Sur, si algún día escriben una tesis doctoral sobre las luchas del movimiento LGBT sucrense, tendrán que revisar inevitablemente las páginas escritas y digitales de Correo del Sur, porque ahí se plasma esa lucha. Gracias por ser parte de esta lucha histórica. Sigamos pintando de colores este mundo. Porta Bolivia es posible. Les mando desde acá salud y bienestar.